José Ramón Narro Robles tiene 68 años de edad. Nació el 5 de diciembre de 1948 en Saltillo, Coahuila. Narro Robles es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de posgrado en Medicina Comunitaria en la Universidad de Birmingham, Inglaterra. Ha publicado más de 170 textos científicos y de divulgación en México y el mundo, entre artículos y capítulos de libros académicos, con énfasis en temas de formación médica y salud pública. Es socio titular de la Academia Mexicana de Medicina y ha recibido doctorados honoris causa de las universidades de Salamanca, La Habana, Birmingham, entre otras. Es casado y tiene 3 hijos. Su carrera ha transcurrido en 2 vertientes, la universidad y el gobierno. En 1974 comenzó a dar clases en la UNAM y con los años fue director general de Extensión Académica, director general de Planeación, coordinador general de la Reforma Universitaria y secretario general. Entre 2003 y 2007 fue director de la Facultad de Medicina, la cual dejó de ser elegido rector general de la universidad. Ocupó este cargo durante 2 periodos de 4 años. Narro Robles ha sido director general de Servicios de Salud del DF, secretario general del IMSS y director del Instituto Nacional de Ecología. Trabajó con el ex rector de la UNAM, Jorge Carpizo, en la Secretaría de Gobernación, como subsecretario de Población y Servicios Migratorios y de Gobierno. En la Secretaría de Salud fue subsecretario de Servicios de Salud y de Coordinación Sectorial, y desde febrero de 2016 es titular de la dependencia. Es militante del PRI desde hace más de 3 décadas. Buenas noches. Esto es Pensar México. Varios procesos electorales en otras latitudes han sido afectados por la manipulación informativa. En julio nos toca a los mexicanos ir a votar y por eso tenemos que ir más allá de los dimes y diretes para discutir directamente los problemas. Por eso necesitamos conocer y debatir directamente propuestas e ideas de los eventuales protagonistas de la elección del 2018. Uno de ellos nos acompaña el día de hoy, el doctor José Narro Robles. Muchas gracias, José, por haber aceptado esta invitación. Permítame iniciar con un planteamiento. En 2004-2005, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en su informe sobre la democracia, y en un momento de júbilo, porque en América Latina se habían restablecido o se habían inaugurado democracias, había elecciones, se habían ampliado las libertades, se habían reinstalado los congresos donde no existían, señalaba que por primera vez en la historia de nuestro continente había democracia y esa era la buena nueva, pero que tenía que coexistir con pobreza y desigualdad, y que si no atendíamos los temas de la pobreza y la desigualdad, eso podía erosionar el aprecio a los nuevos o renovados sistemas democráticos. Yo quisiera empezar por ahí. ¿Cuál es tu reacción a ese planteamiento que hizo el PNUD? Y si no crees que precisamente eso es lo que está de alguna manera erosionando la fama de las instituciones públicas que hacen posible la democracia. Bueno, primero decir muchísimas gracias por la invitación. Yo vengo a este programa con muchísimo gusto y además a la Feria Internacional del Libro, invitado por la Universidad de Guadalajara, y a pensar en México, y hacerlo como lo he hecho en muchos otros momentos, en la condición de un profesional interesado, comprometido con su país, y que este tipo de problemas como el que me planteas, querido José Goldenberg, es algo que efectivamente ha estado presente con nosotros. Yo tendría que decir que yo no encuentro una relación causa-efecto, aunque el problema de la pobreza y la desigualdad es un problema de siempre. Ahí están los escritos de Humboldt, ahí está la proclama de Morelos en los Sentimientos de la Nación, protestando o describiendo e inconformándose con el tema de la pobreza y la desigualdad. Y hoy tenemos un mundo diferente, en donde hay enojo, en donde hay malestar
y en donde hay inconformidad, incluso con las instituciones que están vigentes para cuidar, tutelar y promover la vida democrática. Y hay un fondo que, insisto, yo no creo que sea una relación causa-efecto, pero que sin duda tenemos que resolver, sea o no relativa a ese malestar. Hay pobreza, hay desigualdad y ha estado presente por mucho tiempo. Uno tendría que decir, en la vida de México, por siempre. Tenemos que resolverlo, se puede. Pero a ver, la desigualdad, una de sus irradiaciones, creo yo, es que las personas no se sienten parte de una comunidad mayor. Eso que la CEPAL ha llamado cohesión social. Y esas desigualdades lo que generan es una tensión y una polarización, ya no digamos en la vida política, sino en la vida diaria, que hace muy difícil que las personas se reconozcan en el mundo de las instituciones representativas. Es en ese sentido en el que el PNUD llevaba, digamos, el asunto. Sí. Es decir, planteémoslo de otra manera. Está de un lado un desafecto muy grande por los partidos, por los políticos, por los congresos, por los gobiernos. Y la enorme paradoja es que sin esas figuras y esas instituciones, la democracia es imposible. Entonces, la reflexión va en el sentido de que, ¿qué es lo que está alimentando ese desafecto, ese malestar, ese desencanto con esas instituciones que hacen posible la democracia? Sí, yo pienso y estoy totalmente convencido de que tenemos que resolver el problema de la desigualdad y de la pobreza. No puede ser que un país como el nuestro, con la maravillosa historia, con la grandeza, con las posibilidades que tiene, con una economía muy potente, tenga los niveles de pobreza y de desigualdad. Eso yo lo veo con toda claridad. Pero yo creo que el tema del desapego, del desafecto, del desencanto incluso con la vida democrática, por cierto, que no es exclusiva de nuestro país, tiene que ver con la construcción de instituciones políticas y con el actuar de los personajes de la política. Tenemos que incidir ahí. Yo lo veo, y lo digo con toda honestidad, sí, efectivamente, como parte de una realidad y sin duda alguna que tiene que ver, pero que corresponde a dos lógicas distintas. Sí, tenemos que resolver urgentemente lo social, yo lo he dicho muchas veces desde hace muchos años. Lo social es prioritario y ahí está la pobreza que viaja junto con la ignorancia, con la enfermedad, con mala calidad de vida y con desempleo, falta de ingreso, etcétera. Y por otra parte, esta comprobación que hoy es mucho más factible, hagamos todos de cómo se vive en otras latitudes, en otros sectores, y que efectivamente genera polarización dentro de las propias comunidades. Y sigo en esta misma lógica. Entonces, ¿qué hacer para rebajar la pobreza, que parece inamovible, y qué hacer para generar mayor equidad social? Bueno, yo no creo que tengamos, y tú eres uno de los expertos, de los conocedores en estos tópicos, yo no creo que tengamos una fórmula mágica. Lo que sí creo es que tenemos que hacer un planteamiento integral en donde yo veo algunos elementos fundamentales. La educación. Necesitamos profundizar, necesitamos acabar con nuestro analfabetismo. Tenemos casi 5 millones de mexicanos en esas condiciones. Mejorar la baja cobertura en algunos niveles, particularmente la educación superior. Hemos incrementado nuestra cobertura de educación media superior, sin duda, y tenemos el compromiso de alcanzar cobertura universal en unos cuantos años, en 5 años más. Pero tenemos que mejorar la calidad y la cobertura de la educación. Más salud. Necesitamos algo que yo veo clarísimo, empleo. Empleo bien remunerado y empleo con prestaciones. Necesitamos reconvertir los procesos de empleo informal
en empleo formal con prestaciones. De otra manera, vamos a estar haciendo una hipoteca del futuro para las próximas generaciones. Y hay muchas otras cosas, entre otras, que tenemos que hacer un replanteamiento de los programas sociales. ¿Y qué quiero decir con esto? Aprovechar de otras experiencias que nosotros mismos hemos tenido, en primer lugar, y en segundo lugar, terminar con una dispersión presupuestal, programática que existe. Yo estoy convencido de que eso le vendría en esta parte muy bien al país. Mejorar la economía, la productividad, más riqueza y mejores mecanismos de redistribución de esa riqueza. Bueno, de hecho, tú fuiste el que puso en el espacio público aquella crítica de lo que estaba sucediendo con nuestros jóvenes, que no encontraban ni un espacio en las instituciones de educación superior, ni en el mercado formal del trabajo, los famosos ninis. Y afortunadamente, gracias a eso, pues muchos ojos voltearon a ver qué se podría hacer en esta materia. Entonces, antes de ir al corte, dejaría planteada la pregunta de qué hacer en materia de educación y en materia de empleo, precisamente para atender a los jóvenes que hoy están en una situación de precariedad muy aguda. Pero eso será al corte siguiente. Quedó flotando la pregunta: ¿qué hacer para que el futuro de los jóvenes de hoy sea un futuro promisorio, que puedan encontrar tanto un lugar en los centros de educación superior como en el mercado de trabajo formal? Sí, José, lo que tenemos que hacer pues es abrir espacios, hacer una mayor inversión en la educación superior, ampliar la cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación superior. Lo vamos a tener que hacer incluso porque en estos 5 años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha incrementado sustancialmente la educación media superior. Ha crecido de los 65-66% de cobertura a más de 82% en 5 años. Y tenemos el compromiso de alcanzar. Entonces, vamos a tener que hacer una inversión para mejorar nuestra cobertura en educación superior. Hay que generar empleo específico para los jóvenes y prepararlos para algo que viene con la modernización, la automatización, y que va a tener que generarse entonces programas que capaciten a los jóvenes para estar dispuestos a adaptarse a los cambios. Y necesitamos más cosas. Necesitamos pensar en deporte, en recreación, en cultura, en arte para ellos. Los jóvenes son no solo el futuro del país, son el presente. Necesitamos programas integrales de atención a nuestra juventud. Me llamó mucho la atención de la primera respuesta que señalabas que mucho del desencanto, del malestar con las instituciones públicas tenía que ver con el comportamiento de los propios actores y de las mismas instituciones. Y en efecto, yo creo que ahí hay un problema mayúsculo, pero me gustaría que en ese sentido abundaras, porque creo no exagerar mucho que hay una especie de ruptura entre las instituciones públicas y franjas muy importantes de ciudadanos que no se reconocen en las instituciones representativas, y esto es otro problema. Sí, ahí hay sin duda dificultades, pero no es un problema, José, nada más de nuestro país. Es un problema que está presente en el mundo. Pero suelen decir que mal sí, de muchos. Consejo de tontos, digámoslo suave. Sí. Y lo que tenemos que hacer es hacer una revisión y cambiar, transformar esa relación entre las instituciones
y la sociedad. Yo creo que eso se puede hacer, se puede conseguir, lo tenemos que intentar probar. Y quienes tenemos una acción en el ámbito de lo público, ya sea en áreas técnicas, administrativas o francamente políticas, tenemos que predicar con el ejemplo, tener un apego a un código de ética que sea invariable. Tenemos que tener un comportamiento que le dé confianza a la gente y tenemos que fortalecer a las instituciones para que la gente tenga esa confianza también en las instituciones. Y algo fundamental, la política es para unir, no es para dividir. La política es para buscar acuerdos y consensos, no es para enfrentar y fracturar. La política es para encontrar soluciones a los problemas, planteamientos hacia el futuro y no solo para estar buscando en la historia culpables y responsables. Es la política y en particular la política social. Bueno, de aquí se desprenden otros dos temas. Bueno, así es la vida. En relación a una política para unir, para converger, no para dividir. A pesar de eso, en México cada vez hay una mayor fragmentación política. Es decir, durante muchos años el formato de nuestra política fue lo que el maestro Sartori llamaba de un partido hegemónico. Eso se transformó y durante varios años lo que tuvimos fue un sistema que giraba en torno a 3 partidos: PRI, PAN, PRD. Pero hemos vivido una escisión en la izquierda. Hemos visto cómo el PRI y el PAN ven decrecer sus votos en términos relativos. Hemos visto cómo otros partidos se fortalecen en algunos estados de la República. Y además, lo nuevo, los candidatos independientes. Es decir, vamos a una mayor fragmentación. Ahora que pone sobre la mesa el tema de la ¿qué juicio te merece la posibilidad que abre hoy la Constitución de establecer gobiernos de coalición? Yo procedo de una comunidad que es plural, de una comunidad que está acostumbrada a la discusión, a lo diverso, que mayormente entiende la tolerancia y el uso de la razón. Y eso es aplicable, por supuesto, no solo a las universidades y a las universidades públicas, es de aplicación necesaria, indispensable en la sociedad mexicana. Yo estoy convencido de que lo tenemos que hacer. Es más, lo hemos hecho. A ver, el Pacto por México, al inicio del gobierno del presidente Peña, consiguió hacer parte de las reformas más importantes. Hoy lo que tenemos sí es una diversidad, hemos tenido alternancias y lo hemos hecho en paz mayormente. El nuestro, es un país, José, tú lo sabes, tú eres estudioso de eso, es el país de América Latina que ha podido hacer a lo largo de prácticamente 100 años, con un partido hegemónico, es cierto, pero también ya con varios lustros de cambios, de alternancia, de una presencia política mayor y que ha podido hacer sus cambios dentro del orden constitucional, sin ruptura. Lo podemos hacer, lo tenemos que hacer y todos tenemos que poner de nuestra parte. Quiero ser un poco más específico. Yo creo que en efecto la aritmética democrática está obligando a los acuerdos. ¿Por qué? Porque ninguno de los partidos políticos que hoy tienen asiento en el Congreso tienen los votos suficientes como para hacer su voluntad. Entonces nos hemos venido acostumbrando, yo digo en los últimos 20 años, a que estas convergencias, estas negociaciones, estos acuerdos sean el pan nuestro de cada día, digo yo en buena hora. ¿Por qué? Porque ninguna de las fuerzas políticas en singular, insisto, puede hacer su voluntad. Sí. Eso ya está instalado, pero ahora se abre una nueva posibilidad. Es decir, dice la Constitución, el presidente de la República eventualmente puede construir, y digo lo eventualmente porque no está obligado por la Constitución, a construir un gobierno de coalición, es decir, un gobierno en el que concurran 2, 3 o más partidos políticos. Respuesta clara y contundente de mi parte. Sí, sí estoy de acuerdo, generemos todo el marco
jurídico normativo para poder regularlo. Pero yo no tengo duda, ese es un camino. Tenemos que sacrificar intereses de partido, de grupo, de personas por los del país. Hay problemas fundamentales que solo vamos a poder resolver si trabajamos todos juntos, si aprovechamos las reformas que ya se hicieron y construimos sobre ellas una gran reforma social. Ahora, el otro tema que también creo que quedó esbozado, o que por lo menos yo desprendo, cuando hablabas del deterioro de la imagen y de la confianza en los políticos, en los partidos y demás, creo que el tema ineludible es el de la corrupción. Creo que no hay un elemento más disruptivo de la confianza que la corrupción, sobre todo cuando la misma queda impune. Entonces, creo que esa es una gran asignatura pendiente y me gustaría saber pues, tu reacción en relación a ver, esto. Sin duda alguna, desapego al Estado de Derecho, corrupción e impunidad son otro, junto con la pobreza y la desigualdad, otro de los grandes males de nuestro país. ¿Tienen solución? Sí, sí tienen solución. Y lo que tenemos que hacer los mexicanos, todos, porque no es un problema nada más del sector público, porque no es de algunas personas, porque está extendido y porque la sociedad ya no quiere eso. Tenemos que hacer un gran pacto social, general, nacional, para luchar todos contra la corrupción, contra la impunidad, contra el desapego al Estado de Derecho, que va a tener efectos horizontales en materia de seguridad, de violencia, de crecimiento económico, va a tener efectos favorables sobre nuestra sociedad. Ahora, ¿cómo hacerle? Porque los eslabones que tienen que ver con este asunto, pues parecieran que no están funcionando como debieran, para decirlo de otra manera y sin tantos rodeos. Hasta donde yo entiendo, la única manera de ponerle un hasta aquí a la corrupción es que los culpables acaben en la cárcel y que el Estado pueda recuperar pues, buena parte de los bienes mal adquiridos por estas personas. Y es ahí donde surgen muchas preguntas. Es decir, ¿qué tenemos que hacer con los ministerios públicos? ¿Qué tenemos que hacer con lo que va a hacer la Fiscalía? ¿Qué hacer con los jueces? E incluso, ¿qué hacer con los reclusorios? Y sé que es una pregunta que desborda a cualquiera, pero me gustaría por lo menos un primer esbozo. Bueno, lo que yo podría decir ahorita, así con toda claridad y contundencia, es que yo tengo una enorme convicción de que ese es uno de los problemas, que tenemos que luchar integralmente en contra de ese asunto, de ese tema, que tenemos que hacer a un lado la política para no politizar esta temática, que tenemos que poner a funcionar el sistema que se ha diseñado y que ahí está, y que tenemos que seguir profundizando el que los pillos estén donde deben estar. Y cuando son del sector público o también del privado, claro, o incluso del social, el que cometa un acto de corrupción tiene que responder no solo frente a su conciencia, tiene que hacerlo frente a la justicia. Los corruptos a la cárcel. Y tenemos que hacer un gran pacto. Yo insisto, sí tiene que haber un llamado general. Sí, porque en esta materia creo que hay dos novedades que yo quiero ver como venturosas. Yo ni siquiera sé si hoy la corrupción es mayor que en el pasado, pero lo que sí estoy seguro es que hoy tiene mayor visibilidad pública gracias al proceso democratizador y que hoy hay menos tolerancia social hacia la corrupción. Esas son, digamos, las palancas que hay que activar. Y me gustaría, digamos, una reacción ahora que nos quedan como 40 segundos para terminar. Sí, yo tampoco tengo la respuesta de si hoy es más alta. No lo sé, de verdad. Es más, no lo creo. Pero lo que sí sé y creo es que hay un enorme malestar. Todo el mundo lo dice y lo que tenemos que hacer es luchar en contra de la corrupción con absoluta convicción. José Narro Robles, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y los invitamos a todos ustedes a vernos en un tercer programa. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.